Y la economía es un tema central. La clave de esto es que todos siempre nos podamos ir entendiendo, porque por más que no entendamos el detalle de qué significa algo preal, un bono cero, lo que sea, la economía la sentimos, ¿no? Es de las cosas más cotidianas que pueda haber. Podremos no entender qué significa un bono a 100 años con la tasa en dólares más alta del todo el mercado, pero que lo van a pagar nuestros nietos, Lo eso sabemos, lo es vamos a así. entender absolutamente. Así que, maestro, usted por donde quiera. Bueno, en realidad, a ver, a mí, ¿qué me parece interesante para destacar de la economía? Es el tema del mercado interno, que tenemos un mercado interno hoy que está en ruinas, está golpeado desde varios aspectos. A ver, salario real, lo más importante, ¿qué es el salario real? De nuevo, voy tratando de ir para atrás con qué es, o pregúntenme, interrúmpame, por favor, o me ponen ahí los comentarios abajo si no se entiende, porque a veces el salario real es tu poder adquisitivo. Entonces no es ni más ni menos de qué podés ¿Qué comprar con poder tu salario. adquisitivo? ¿De qué poder ¿De qué poder Del adquisitivo? poquito que nos queda. Estás hablando. Pero bueno, algo podés comprar, siempre algo podés comprar, Sí, ¿no? sí, Así que, no. bueno, en definitiva, el salario real solamente en diciembre, o sea, solamente cuando arrancó, que ahí tenemos, mirá, el gráfico en pantalla, Este laburo de Guido solamente en Agostinelli. diciembre cayó el 13,1. Ojo, fuente Indec, solamente en diciembre cayó 13,1. Ahora me podría decir que este es el problema que uno tiene cuando debate con libertarios, sobre todo a mí que me gusta en redes debatir mucho con libertarios. Te dicen, bueno, pero ¿por qué no te quejabas con Alberto? Bueno, no me quejaba con Alberto porque la caída era de un 1,7. O sí me quejaba, pero no me quejaba con Tanto. este énfasis, ¿no? ¿Por qué? Porque era 1,7 cuando arrancó Alberto. Y bueno, y cuando arrancó Macri, 1,7 la caída en diciembre. en diciembre. En diciembre. Está. Si vos lo extrapolás todo, igual lo podemos hacer para el próximo programa, si Bien. querés. Podemos hacer toda la caída de Alberto Fernández y no da el primer mes de Milei. No, claro, bueno, O sea, puede ser, pero o sea, está. para que entendamos la magnitud. Obvio, sí, pero... Si le sumamos enero, las proyecciones ya dan cercanas a un 20% de pérdida por adquisitivo. ¿Esto qué quiere decir? Un quinto. A alguno le puede dar la sensación que es más, pero por ahora, y esto como todo promedio, ¿no? Decimos que el promedio es una persona tiene 2 autos, el otro no tiene ninguno y los dos tienen un auto. ¿Tá? Ese es el problema del promedio, ¿no? Pero digo, lo que tenemos es este resultado. O sea, el salario real se está derrumbando en forma catastrófica. O sea, con tu salario, el promedio de toda la sociedad está comprando muchísimo menos. ¿Y esto es producto de qué? Sobre todo de la inflación muy alta, que viene al 25,5 de inflación en diciembre, 20,6 en enero. Esto, a ver, de nuevo, inflación es una canasta de precios que nosotros determinamos. Bueno, ¿cómo me da el aumento de esa canasta de bienes? Vamos a decirlo así. O sea, elegimos, el INDEC eligió en su momento una canasta de bienes. Bueno, ¿cuánto aumentaron los precios? Bueno, 25,5 y 20,6. Y acá es importante destacar. ¿Por qué? Porque uno ahí cuando ve el gráfico de la inflación, que ahí estamos viendo en pantalla, justamente lo que uno podría decir es, bueno, que después baje, ¿no? A los niveles anteriores, que es lo que está aspirando Milei, o sea, está haciendo todo este pelote para tener como objetivo llegar a los valores de Alberto Fernández sin estar en un periodo eleccionario. O sea, pero ¿cuál es el problema? Que la inflación se acumula. Entonces, cuando nosotros hablamos del 25,5 y del 20,6, lo que tenemos que hablar es que tenemos una inflación acumulada del 51,3, o sea que es una inflación altísima. Eso en INDEC, perdón, y en este gráfico es en la ciudad de Buenos Aires. O sea que ahí ponemos otro dato para que también tengamos como referencia que en la inflación en la ciudad de Buenos Aires, ya Milei en solamente 2 meses llegó al valor que Macri, superó al valor que Macri hizo en un año. Y por lejos el valor que hizo Alberto Fernández en ese primer año. Bueno, en definitiva, si se estima un 15% de inflación en febrero, lo que tendríamos es una inflación acumulada del 74%, lo cual es un escándalo, o sea, es muchísimo. Pero ahí la pérdida del valor adquisitivo, digamos, ya con los primeros 2 meses, la mayor parte de la población, por lo menos como siempre yo veo en los deciles de la encuesta permanente por hogares, un montón de gente no tiene paritaria, ¿no? Tenemos un grueso de la economía informal importante, mucha gente sigue cobrando un salario promedio de 250.000 pesos, entonces, digamos, la pérdida de poder adquisitivo de esa gente es mucho enorme. más... Por eso, para hacer la cuentita fácil cada uno en casa, vamos a decirlo así, ahora al cierre de febrero, a vos te tendrían que haber aumentado diciembre, enero y febrero un 74% para estar igual. Sí. Para estar igual. Y O sea que no nos todo lo que no aumentaron aumentaste, saca la diferencia y esto es lo que perdiste de poder adquisitivo, que debiera darte arriba del 20% en el promedio de la sociedad. O sea que más o menos, digo, para ver los números. ¿Cómo así sacamos ese cálculo, profe? Dice ahí, es lo que acaba de decir, ¿no? Es lo que acabo de decir, claro. ¿Lo podemos repetir una vez más? Sí. Si se confirma en febrero la inflación del 15%, vamos a tener una inflación acumulada entre diciembre, enero y febrero del 74%. ¿Estamos? Entonces, lo que uno tendría que calcular es, incluyendo todo enero, todo diciembre, todo enero y todo febrero,
si te aumentaron un 74%. Decímelo más despacio porque no puedo sobrevivir a este programa. Saliste hecho, estás No igual. puedo más, despacio. Si te aumentaron un 50%, claramente te quedaste un 24%. ¿Qué no van a aumentar? No tenemos ni sueldo, ni convenio colectivo tenemos nosotros. Así que, bueno. Eso es un poco la cuenta que tenemos que hacer cada uno. Esto siempre es en promedio de toda la sociedad. Incluso hay mediciones, también los sindicatos, para que tengamos en cuenta, miden también la inflación del trabajador. ¿Por qué? Porque esto es una inflación general. Entonces, incluso en los deciles más bajos, la inflación tiene un golpe todavía mayor. ¿Por qué? Porque aumentaron más los alimentos, por ejemplo. Entonces, si en realidad hiciéramos este cálculo con la canasta alimentaria ponderada más alto, o sea, dándole más importancia a la canasta alimentaria, esto nos daría más, seguramente arriba del 80%, lo que acabo de decir. Absolutamente. Yo tengo una pregunta que vieron que ya hace varias semanas se habla de esta cosa de la B corta y ahora cuando vi los grafiquitos es como bastante clara la referencia, ¿no? Y un poco conectando con lo que contaba Juana, hay cierta como expectativa. ¿Qué es? O sea, para los que no entendemos nada, ¿qué es esto de la B corta? Que te lo dicen, viste, como medio magia, como pum pum. ¿Cuál es la cámara esta, no? A ver, no sé. No, ¿sí? Esa. Ahí está. Bueno, la B corta sería así, que te haga... Claro. O sea, que estamos cayendo así, Y está que de cayendo pronto- bastante empinado, ¿no? Y ahí lo que dice es toco fondo, que ellos especulan que va a ser marzo, abril, y después ahí retomo. Pero la B corta sería que yo retomo en el mismo... O sea, si me pongo taxativo cuando dibujamos una B corta, ¿no? Tenés el vértice y tenés la misma distancia de un lado y del otro. Entonces, como viene cayendo desde diciembre y esperamos 3 meses... Bueno, en 3 meses tendríamos que estar como estamos en diciembre. Ya les anticipo y pongo las manos en el fuego, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Eso no más que una B existe, corta, digo, sí. es algo que no sucede nunca en ningún lugar, no existe la B corta. De hecho, la B corta lo toma porque es un concepto teórico, Ah. lo cual, en teoría puede llegar a ocurrir, pero lo que quiero decir es, miremos el caso de la pandemia, ¿no? Como una gran B corta. En el año 2020 se cayó muchísimo y en el año 2021 se creció muchísimo y se más que compensó la caída del Ahí va, 2020. entiendo. Pero lo que él está diciendo en este caso con la B corta, porque él dice que el piso lo toca en abril, que eso es lo que me parece a mí lo osado. Por eso, lo que seguramente vamos es que caiga así y que después sea muy tenue. Y no hay B corta al revés con la inflación, porque yo lo pensaba, perdón la ignorancia, y creo que acá hay un Claro, montón, con la inflación podría con la ser, inflación claro. que sea una B corta al revés Exacto. y que pum, Eso sí y seguramente cae se dé. drásticamente. Eso es algo que podemos llegar a ver. Eso sí seguramente se dé. Mira. Por la Hay mucho caída, por la recesión. Claro, sí, exacto, por Ahí la va. recesión. Pero eso hay mucho debate ahí entre Ajá. muchos economistas. Hay otros que dicen que no, porque la lógica Claro. de la inflación se retroalimenta, entonces que siempre es una bola de nieve Claro. que es difícil de frenar. Qué Es bueno un- tener, es un poco lo que nos viene pasando. Claro, digamos. claro. Para mí lo que va a pasar es que sí van a, por eso estoy diciendo acá el 15% de febrero, que sería una caída que vamos cayendo a 5 puntos, lo cual es una caída consistente, pero lo que pienso es que va a encontrar una resistencia cercana al 10%. ¿Por qué? Porque vos tenés una base de inflación que podemos llamar inercial o contractual, que es, por ejemplo, vos cuando firmás un contrato de alquiler, ya tenés los ajustes predeterminados. Claro. Entonces, para mí, ahora con las tarifas, todos los aumentos que se Claro. vienen dando, va a haber una base ya alta, a mi entender. Según Claro. ellos no, según ellos van a llegar rápidamente Claro, a un claro. dígito y a un dígito más bajo que Alberto Fernández, lo cual yo lo veo bastante difícil. Qué bueno tener a alguien que sepa Que de alguien algo que en sepa la de mesa. algo, ¿no? Que sepa en serio. Yo estoy fascinada. Yo, che. yo los voy a dejar estirar mientras voy al baño, ¿no? Porque me voy a morir. Pero a mí me Está parece bien. importante. Vale, esa vejía hasta un médico. Tenemos un médico Sí, también. ¿eh? yo ya estoy viejo, estoy en los últimos Claro, años de mi claro. vida. No, mi cuerpo ya no es lo que era. No, me parece importante que Guido explique un poco de cómo funciona el mercado interno, que para mí está relacionado. Porque para mí hay una premisa muy falsa cuando los gobiernos hablan de que la inflación para. Si nadie compra, si nadie vende, si nadie trabaja, no es la inflación Es que un la cementerio. que se detiene. Es el país. Y ahí me parece que conceptualmente hay diferencias enormes. Así que lo dejo a usted explicarlo Sí, lo que sí, quiera. sí. En economía solemos decir eso, que es el silencio de los cementerios. ¿No? Está todo tranquilo, pues estamos Claro. todos muertos. Bueno, con respecto al mercado en sí mismo, la capacidad instalada, me parece otro dato importante, que ahí teníamos el gráfico, que es que la capacidad instalada, esto también, un concepto que suena difícil y es súper sencillo. Si nosotros tomamos que la capacidad máxima que puede producir todas las empresas, tomamos que, por ejemplo, sea 100. Sí. 100, ¿no? Es Sí, un sí. valor que siempre en economía lo usamos, base 100, es como nuestro registro para tomar el máximo. Sí. Bueno, las empresas pueden producir 100. ¿Cuánto están produciendo
en diciembre apenas asumió Milei. 54,9. Veníamos bajito. O sea, no, y bueno, está bien. en diciembre del año anterior, que ya A no ver. mal, porque con Alberto Fernández nadie puede decir que estábamos bien, Claro. 63,8. O sea que fíjense que ya veníamos mal Claro. en el último diciembre de Alberto estábamos en 63,8 y ahora estamos en 54,9. Y aparentemente en enero estaríamos igual o incluso un poco peor. Hay que ver, estos datos siempre llegan 45 días después del mes de cierre. Después, la venta de supermercados y mayoristas, que salió el dato ayer, antes de ayer, ya nos da una caída real de un 7%. O sea, que tengamos en cuenta, también este dato puede sonar muy negativo, pero tengamos en cuenta que ahí están los alimentos. O sea, que en realidad Claro. que vos compres más alimentos más caros, tira este número para arriba. Pero sin embargo, te da una caída de un 7%. Y después lo que tenemos, bueno, es el dato de desempleo, todavía no lo tenemos. Lo que hay que esperar y todas las proyecciones lo que dan por los despidos que se van dando, incluso en los estatales, como bien marcabas vos que lo iba a hacer y lo hizo, nos va a dar seguramente un aumento del desempleo. Lo que no sabemos Claro. es cuán alto va a ser ese. Para eso hay que esperar, son trimestrales. Claro. El primer dato que vamos a tener es el del cierre de diciembre. Que uno asume que es una consecuencia absolutamente lógica, porque si se para la actividad industrial, la gente no está sentada. Bueno, incluso No haciendo parecería nada, que, está despedida. que ese número va a crecer. No sé si leí hoy o ayer que Asindar había Sí, frenado sí. una planta haciendo como un changüí, ¿no? Dándole a la gente las vacaciones, los francos que le debía, cerrándola un mes, pero eso te duró un mes, no sé qué pasa en 2 meses. Exacto, no, sin lugar a dudas el desempleo va a aumentar. ¿Qué pasó? También para que lo tengamos en cuenta. No había buenas noticias. No, Sin anestesia lo dijo. lo que hay que. No, es que eso va. Me va a alegra ocurrir que seas seguro. economista, sino de recursos humanos, porque No, eso seguro, pero está pará. despedido, Rey. Vamos arriba. Pero con Macri, ojo, que no subió tanto el desempleo como imaginábamos. ¿Por qué? Porque ahí se da otro efecto, que es, si vos te pones con alguna de estas aplicaciones a repartir comida y te sacás el monotributo, no sos un desempleado, está claro, ¿no? Entonces lo que puede pasar es que se precarice mucho el trabajo y no necesariamente, sobre todo esto, a ver, el último dato... ¿Qué es lo que ya pasó en el gobierno de Alberto Claro, Fernández? da el 5,7, si no me falla la memoria, el desempleo en el último dato que tenemos el tercer trimestre, sí, bien digo, Sí. de Alberto Fernández, nos da ese dato. Ahora, no es que tenemos que esperar, esperemos que no nos dé un 10 de una, ¿no? Primero hay una precarización, Sí. vamos a tener primero el dato del 31 de diciembre, o sea, el cierre de diciembre, y después vamos a ver qué es lo que pasa, pero va a dar peor, pero para mí no va a dar un salto tan significativo, pero aparte lo espero, ¿no? Bueno, y después, como para cerrar un poco este panorama del mercado interno, sobre todo te miro a vos, NASA, porque sé que estuviste haciendo videos sobre el tema, pobreza. Pobreza, bueno, el último dato que tenemos es del INDEC con 40,1, que de nuevo es el Viejísimo. primer semestre, exacto, viejísimo, en mitad del año pasado, con lo cual nos quedó viejísimo. Sí, ya se murió la mitad de la población hasta que salga el próximo. Y lo que ocurrió y que generó bastante polémica también con Milei fue la pobreza que proyectó la UCA, Sí. que dio una proyección a enero del 57,4% y una indigencia del 15%, lo cual es altísimo. Es Sí. altísimo. Y ¿Cómo además es hace en enero, o sea, dato no menor, pues pasó un Y es en tiempo- enero, por ende en febrero Claro. tenemos que estar esperando Pa- 60. Y para mí, Guido, cuando en realidad dice que va a haber una inflación del 15 para febrero, está siendo, no es conservador, pero claro, como... Sí, generoso. Sí, Optimista. generoso, optimista, porque en realidad hasta los funcionarios dicen que si la inflación da el 20, están bien. Esa es su propuesta. A ver, rápido... Perdón, Asa, sí. pero digo, los números que estás tirando son tremendos, Acaba de hablar de sí. Pero hay que 60% profundizar en de esto, pobreza, Es una Sí, Milei lo criticó Argentina. esto, también hay que decirlo. A ver, ¿qué fue lo que hizo la UCA? Como para explicar rápidamente lo No, sí, metodológico. pero igual hay que profundizar. Lo que hizo fue agarrar, uno tiene una canasta, ¿cómo calculás la indigencia? Canasta básica alimentaria. ¿Y cómo calculás la pobreza en canasta básica total? Lo explico bien rápido. Canasta básica alimentaria, se seleccionan unos alimentos que llegan a una cierta cantidad de calorías, que son 2.750 calorías. No la quiero complicar. Son una serie es como si tuviésemos acá una canasta grande y ponemos alimentos. Y la medimos mes a mes. ¿Estamos? Claro. Bueno, esa canasta lo que tuvo fue un aumento muy considerado, que es lo que proyecta la UCA, que te lleva al 15% y veníamos del 9% de indigencia. Ahora, ¿cómo calculas la pobreza en Argentina? Con la canasta básica total. O sea, no solamente los alimentos, sino que le metes vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda. ¿Estamos? Le metes otras variables a esa canasta. Lo de la vivienda igual siempre como raro, ¿no? La Sí. medición de vivienda porque no te toman valores reales de la vivienda. Claro. Sí, sí. No, está es bien. lo que, sí, es lo que releva el INDEC. Y
A ver, y con esto, ¿qué queremos decir? Acá estamos evaluando la pobreza en lo que sería una crítica, podríamos hacer una crítica a esto, que es unidimensional. ¿Por qué? Porque vos calculás un cierto valor de umbral de pobreza, ¿no? Por ejemplo, ahora la canasta básica total más o menos te da 600 lucas por una familia tipo. O sea, 2 adultos y 2 menores. Más o menos, 590 y pico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa familia le ingresa 601.000, vamos a dar cuenta que fueran 600.000, ya no es pobre. ¿Estamos? Claro. Y a su vez, tenés una familia que puede recibir 590 y ser pobre. Es una medida unidimensional. ¿Qué quiero decir? No pongo Sí. palabras raras. Solamente me dice el ingreso. Llegás a ese tope, ya no sos pobre. No llegás, sos pobre. ¿Estamos? ¿Y cómo es en realidad la pobreza? Cuando vos estudiás la pobreza en profundidad como un flagelo social. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, depende de muchas cosas. ¿Tengo acceso al agua potable? ¿Tengo un techo que no sea de chapa? ¿Me puedo dar cierta ocio también dentro de mis actividades? Que es un derecho humano. Tengo un alquiler, tengo la seguridad de una vivienda propia, la seguridad laboral, en fin. Uno podría ahí insertar muchas dimensiones para evaluar la pobreza. En Argentina, como en muchos países del mundo, eso no se mide así, sino se mide por ingreso. Entonces, acá, lo que cuando decimos que vamos a llegar a un 60% de pobreza, es midiéndolo en términos de una canasta determinada. Pero no quiere decir que efectivamente, esto es importante porque la estadística en economía, no quiere decir que efectivamente el 60% sea pobre desde otras visiones. Bien. Puede ser incluso mayor. A Claro, mí- eso, sí. perdón, eso No, era que hay para que cerrar. decir. O podría ser menor, digamos. podríamos Podría ser discutirlo. menor porque, no sé, como mayor. es la tendencia, multidimensionalmente suele ser mayor. Absolutamente. Sí, Claro. a ver, en principio sí, a ver, depende, lo podríamos discutir. ¿Por qué? Porque habría que ver, ya que se había generado la polémica en Alemania, que Alemania tenía más pobres que Argentina. Quizás en Alemania lo que tenemos es que si todos, por ejemplo, una gran cantidad tiene acceso a una vivienda propia, bueno, quizás en Alemania vos caes por tu ingreso siendo pobre, pero sin embargo, pará, tenés una casa, tenés Claro. una estabilidad, no estás mal. Por eso decimos que no es lo mismo ser pobre en Alemania que ser pobre en Claro. Argentina. Claro. Pero por eso no hay que comparar, y ese fue el error en ese momento de Aníbal Fernández, no hay que comparar los índices de pobreza entre los países. No. Porque no se calculan igual. Entonces Claro. estás comparando peras con manzanas. Los errores metodológicos, entre tantos errores de Aníbal Fernández, personaje de la política argentina. A ver, cosa para profundizar, a mí algo que me obsesiona cuando se habla de la canasta básica alimentaria, a mí no me parece un dato menor, lo que dijo Guido, se toma una tabla de alimentos, determinados alimentos, no cualquier alimentos, el Estado argentino hasta la fecha no ha hecho análisis nutricionales ni de sanidad con respecto a la alimentación, y se toma esta lista de alimentos y se divide el costo de estos alimentos, que como decía la otra vuelta, son 500 gramos de yerba los que calculan. Medio kilo de yerba en una familia. Decime en tu casa cuánto te dura medio kilo de yerba, ¿no? Pues ahí es como también se miente con las estadísticas. Pero es esta tabla de alimentos, por esa cantidad, por los precios, por las calorías que necesita un ser humano promedio para sobrevivir cada día. Entonces a mí también, yo deseo obviamente vivir en un país mucho más maravilloso del cual estamos viviendo. Entonces, una medición que sea las calorías que alguien promedio necesita para sobrevivir día a día. Es decir, esto, la eternización de la pobreza estructural de la cual parece que los políticos no nos quieren sacar, porque para mí no es una medición seria el costo de vida en base a las 2.000 calorías que un ser humano promedio necesita, y menos si vas a calcular 500 gramos de yerba y otros alimentos también que se pueden disputar dentro de la canasta. Eso me parece un factor fundamental, que hay que empezar a debatir, por lo menos lo creo yo, con esta profundidad, que se disputa poco la medición de la pobreza, que todo el tiempo se repite en la sociedad, pero no se disputa, no se profundiza de esta manera. Y no es lo mismo. No es lo mismo decir, che, lo que están midiendo son las calorías, o ver el tema de la vivienda, porque claramente el INDEC, no sé, ahora cuando lo haga, no va a tomar el promedio de una vivienda a 250.000 pesos. Porque si no, Claro. la canasta te tendría que dar 750, Sí, como para empezar a hablar. Por supuesto, como dijiste antes, tampoco mide el acceso a la salud, el acceso a la educación, o qué tipo, ¿no?, de acceso, porque tampoco es lo mismo los conocimientos que recibimos, o el tipo de escolaridad, si tenemos alimento también en la escuela. Y a mí no me gusta, se usa mucho el argumento de que lo informal nos da la cuenta para arriba. Muchos economistas o muchas personas de determinados sectores políticos han utilizado el argumento de no, pasa que vos no estás calculando los ingresos informales. Y cuando vos analizás la encuesta permanente por hogares de 31 conglomerados urbanos, que también es el INDEC, y te ordena en 10 deciles, valga la redundancia, por ingresos,
Y cuando uno siempre analiza la EPH y analiza el ingreso, la pobreza siempre te da mayor. ¿Y cuál es el detalle del EPH? Que mide los ingresos tanto individuales como familiares, o sea, de los hogares, y la medición incluye todos los subsidios o planes que reciben esas familias. Entonces ahí es donde para mí se termina el discurso de los ingresos informales, porque sería muy raro que un economista me diga, no, pasa que todos los pobres son narcos, y vos no estás incluyendo que en realidad los pobres son todos millonarios, pues son narcotraficantes. Y ¿cuánto ingreso informal? ¿Cuánto te pensás que se gana informalmente? ¿1 millón de pesos? O sea, también, y eso yo creo que hay que analizarlo y que hay que mirar mucho más la EPH, que es algo que no estamos acostumbrados, que yo lo empecé a hacer gracias a una economista y que las primeras 2 veces que tuve que hacer el cálculo de la pobreza en base a eso, tuve migraña. Porque de verdad el acceso a los conocimientos cuesta, también te cuesta en salud porque no tuvimos una educación que nos sirva para aprender y entender ese tipo de cosas. Pero insisto, recuerden, la EPH te da la medición de los ingresos en los hogares. EPH es encuesta permanente de hogares. De hogares, incluyendo todos los ingresos, es decir, el plan trabajar, la asignación universal por hijo, o sea, te toma todo. Y cuando vos mirás esos números, la pobreza siempre, siempre es mayor que la de la canasta básica, tanto alimentaria como total del INDEC. Che, muy buena este segmento, ¿eh? Me gustó, aprendí. Fuera de joda, Sí, ¿eh? aprendimos, Déjame decirte una cosita, Entonces, así como hice un contrapunto nos acá, está boludeando para ser justo. No, boludo, digo en serio. El resto de los streaming laburan tanto para sus programas Déjame acá. decirte Laburo. algo a favor de la estadística nada más. A ver, Ojo por que favor. también no podés ir modificando la canasta todo el tiempo porque te hace que vos no puedas comparar Obvio. solamente eso, que no puedas comparar en el tiempo. Por eso, digamos, esta canasta se cambió con Macri cuando hizo toda la reforma en el INDEC y quedó, pero también porque vos tenés que comparar el dato de pobreza en el tiempo, entonces se hace muy difícil. De hecho, por ejemplo, en mercado laboral, al revés, los criterios son generalmente fijados por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué? Para que vos puedas comparar incluso no solamente vos para atrás, sino vos con otro país. Con lo cual en pobreza también estaría bueno en un punto poder comparar entre países si tuviésemos un criterio igual entre cada país, incorporando ahí en esa canasta de bienes los usos y costumbres. Obviamente no le vas a poner yerba mate en Estados Unidos, no sé. No, pero bueno, yo creo que de mínima, como para empezar a hablar con cierta profundidad, con cierta seriedad, de mínima hay que cambiar la cantidad de alimentos, ¿no? Esto de decir, bueno, no me pongas en Argentina medio kilo de yerba, porque una familia en realidad justamente de los 6 kilos de carne que dice esa tabla, probablemente hoy la gente no esté comiendo ni 1 kilo de carne y esté reemplazando por 6 kilos de yerba. Entonces yo creo que de mínima hay que actualizar, nada, en una familia 3 kilos, 4 kilos de yerba en un mes, digamos, no es una cantidad que sea un desabrupto. De mínima, como para empezar a hablar, yo creo que hay que cambiar los alimentos y de todos los funcionarios que yo alguna vez escuché, y por supuesto que ninguno es de mi agrado, el primero que quiso hablar de lo que era nutrición fue Daniel Arroyo, que él lo perjudicaron bastante cuando estuvo a cargo del ministerio, creo que le tendieron bastante una cama. Pero fue el primero que tenía ganas de hacer como algo de nutrición, porque esto para mí también es otro tema central, y giro la palabra. A mucha gente le gusta que los pobres solo comamos mierda, ¿no? Que comamos harina, que comamos polenta. Y cuando vos te alimentás mal, sobre todo en los primeros 5 años de vida, por supuesto que la materia gris no se te desarrolla de la misma manera, pero además no se tiene la misma energía ni se tiene la misma vida digna si vos vivís comiendo harina, que si vos tenés una nutrición organizada. Y yo creo que el Estado tiene que hacer un foco fundamental en esto, y cuando hablo de nutrición no estoy hablando, por supuesto, de que todos los días comamos bife de chorizo. De hecho, ahí, bueno, los veganos tienen mucho para aportar, ¿no? Con otras visiones de las legumbres y un montón de cosas que aportan y hacen bien la alimentación, pero yo creo que en algún momento el Estado tiene que poner foco en esto. ¿Usted quiere decir algo? Bueno, mirá.